Buenos días, hermanos y hermanas. Os invito a que busquéis en vuestra Biblia la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 hasta el 20. También quiero aprovechar este momento para saludar a aquellas personas que nos están viendo a través de... Nos están escuchando, perdón. Hay otras personas que también nos están escuchando y también nuestra oración no solamente es para los que estamos aquí presentes, sino también para aquellos los que nos escuchan, para que en esta mañana el Señor pueda traernos su palabra a nuestras vidas. Señor, oramos en el nombre del Espíritu Santo para que tú actúes poderosamente trayendo tu palabra, que nunca vuelve a ti vacía, Señor, con el propósito que tú siempre la envías para edificarnos, para restaurarnos, para consolarnos y para hacernos ver en qué punto estamos y dónde tú nos quieres encontrar. Así que por esta razón te alabamos y te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén, amén y amén. Quiero en este momento comenzar con una proposición que va a definir lo que en esta mañana queremos expresar. Y esta proposición, esta idea que quiero compartir con vosotros, es algo que quiero que tengamos muy presente en el desarrollo de este mensaje. Dios quiere que cada uno de los presentes y los que nos escuchan desde afuera, Dios quiere mantener diariamente una relación profunda y sincera con cada uno de vosotros. Este es el punto de partida, que no queremos en esta mañana que olvidemos. Dios desea que cada día sus hijos le busquen de tal manera que puedan experimentar
una relación sincera y profunda cada día. Pero ¿qué ocurre? Que si no me encuentro con ánimos para esa cita diaria con el Señor, ¿qué ocurre? Si no me encuentro con deseos de buscar a Dios diariamente, ¿qué ocurre? Si realmente me siento obligado a leer y a orar a Dios, ¿qué está ocurriendo? Posiblemente algo está fallando en nuestra vida. En esta mañana, el propósito de este mensaje y también mi oración por vosotros y los que nos escuchan es precisamente esta que viene a continuación, que Dios nos hable de tal manera que nos haga entender qué es lo que nos está pasando y que Dios nos indique cuál es la solución a lo que nos está ocurriendo. ¿Amén? ¿Sabes lo que significa amén? Así sea, Señor. Pues esa es nuestra oración, ¿verdad? Esa es la primera diapositiva. La segunda, por favor. Quiero invitaros a todos los presentes, bueno, entendemos también a los otros, ¿verdad?, a que juntos podamos reflexionar sobre algo que no siempre somos capaces de reconocer, pero que está en el corazón de la vida cristiana. Una vida de mayor profundidad en la relación con Cristo, o lo que solemos llamar en nuestro lenguaje más cercano, necesitamos que Dios nos avive. Mirad, cuando busco en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, este verbo nos da unos matices que nos hace ver por donde queremos llevar este sermón. Son imágenes poderosas. Avivar significa dar viveza, significa excitar al ánimo, significa encender el fuego para que arda con más fuerza. En consecuencia, significa intensificar los colores de nuestra fe para que brille con luz propia, o dicho de otra manera, significa que podamos apreciar la hermosura de nuestro Señor en cada encuentro. ¿Estamos entendiendo lo que estamos explicando? Amén, amén, gracias. Es decir, necesitamos urgentemente recuperar la vitalidad espiritual. Tercera diapositiva, por favor. Todos somos muy conscientes de que vivimos tiempos, bueno, es una frase casi dicha, ¿no?, porque es cliché. Pero todos somos conscientes, ¿verdad?, de que es posible vivir la vida cristiana cumpliendo responsabilidades espirituales, manteniendo ciertas disciplinas y, sin embargo, haber perdido lo esencial. Podemos seguir caminando, pero sin fuego. Podemos seguir creyendo, pero sin pasión. Podemos seguir sirviendo, pero sin comunión verdadera con Cristo. Y lo más lamentable, queridos oyentes, todos ellos, y lo más lamentable es que muchas veces no percibimos de inmediato esto que nos está ocurriendo. El alma no se enfría de golpe, sino poquito a poco. La sensibilidad espiritual se va debilitando y lo más asombroso, digo asombroso por no decir lamentable, es que el corazón se acostumbra. Por eso el clamor del pueblo de Dios siempre ha sido el mismo: Señor, avívanos. Siguiente diapositiva. Ahora os pregunto, que voy a contestar, ¿cómo sabemos que necesitamos un avivamiento? No hace falta que nos vayamos muy lejos. Necesitamos un avivamiento cuando mi amor por Cristo no es como el de antes. Necesitamos un avivamiento cuando me siento obligado a leer la Biblia y orar.
Necesitamos un avivamiento cuando dejamos, ¿verdad?, de conocer el poder que emana de Dios y de su palabra. Necesitamos un avivamiento cuando ya el pecado no nos duele. Necesitamos un avivamiento cuando lo eterno de Dios pierde peso y sin embargo lo temporal ocupa toda mi vida. Y lo más peligroso de todo, que lo hemos dicho antes y ahora lo matizamos, podemos acostumbrarnos a vivir así. Podemos normalizar la frialdad espiritual. Podemos seguir adelante y no nos damos cuenta. Por eso Dios siempre en su gracia nos está llamando. Y también en esta mañana nos está llamando. Siguiente diapositiva. Y no olvidemos que el avivamiento es una obra de Dios, no es obra de hombres. El avivamiento no es una emoción intensa, no es una experiencia pasajera, que no depende del ambiente, ni del momento concreto, ni de recursos humanos. El avivamiento es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo despertando el corazón del creyente, restaurando la comunión con Dios y produciendo una transformación real, profunda y visible. El avivamiento es volver al primer amor. Es recuperar el temor reverente. Es sentir el sentir el peso del pecado. Es tener hambre por la palabra. Escuchen bien. El avivamiento no es crear una nueva relación con Cristo porque ya la tenemos. Es restaurar la comunión que ha sido debilitada por la frialdad, la rutina o el pecado. Y aquí entonces debemos afirmar algo fundamental. Todo verdadero avivamiento es cristocéntrico. Que no gira en torno al hombre, sino a Cristo. Que no exalta las emociones, sino a Cristo. Que no busca experiencia como algunos, sino la gloria de Cristo. Amén. Donde Cristo no es el centro, no hay avivamiento verdadero. Siguiente diapositiva, por favor. Claro, aquí surge la pregunta, ¿qué contiene este pasaje de Efesios capítulo 5, del 1 al 21? ¿Qué es lo que contiene para que podamos hablar en estos aspectos? Mirad, este pasaje contiene, y me voy a limitar a 3 ideas generales, para no profundizar más, porque la idea donde está el centro de este mensaje es Efesios 5:14, que vamos a entrar en ello. Pero me llama mucho la atención que cuando Pablo está aquí hablando en Efesios capítulo 5, nos llama la atención a todos, deberían de llamarnos profundamente esta idea que viene a continuación. Pablo está enseñando a la iglesia, a los creyentes, que somos hijos amados de Dios. Repito esa idea. Somos hijos amados de Dios. Dios nos ama profundamente. Y por eso Dios quiere que imitemos su carácter. ¿Cuál? El de Dios, no, el de su Hijo, el de Cristo, que es el modelo a seguir. Viviendo en amor. Y a partir de ahí entonces nos habla el texto de abandonar la vida pasada que hemos vivido con ciertos criterios para vivir la vida nueva que en Cristo refleja esa vida que Dios quiere para todos nosotros, ¿verdad? Es decir, un cambio radical de la vida pasada a la vida presente. Pero no me detengo mucho en eso, porque quiero, como os digo, detenerme en algo más importante. Mirad, me encanta también la última parte del texto de Efesios 5, donde dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino nos descontrola. Por cierto, la borrachera.
Bueno, dejo mi comentario que me suele salir muy famoso, lo dejo ahí. ¿Verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo produce orden, paz, serenidad en la vida del creyente. El Espíritu Santo produce una vida ordenada y transformada que se manifiesta en comunión espiritual, alabanza, gozo interior y gratitud constante, que es lo que encontramos en este pasaje. Así que diríamos que en conjunto el mensaje de Pablo nos está enseñando que una vida transformada desde adentro es guiada por el Espíritu Santo, se aparta del pecado y se refleja la cruz de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta que os hago y que he contestado es, Pablo, le preguntaría a Pablo, ¿por qué has incluido en medio de esta disertación el texto de Efesios 5:14? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo, ¿por qué incluiste este pasaje en medio de estas palabras que estás diciendo? Mirad, dicen los entendidos, los estudiosos, los que saben mucho, que este texto tiene que ver con un contexto de cuando los primeros cristianos se bautizaban. En un servicio de bautismo, esto era lo que se pronunciaba, dando alusión, ¿verdad?, directa a que como estaban los creyentes, el que se estaba bautizando, y gente que eran invitadas a este tipo de bautismo, gente paganas en aquel contexto, escuchaban estas palabras que era realmente un estado, ¿verdad?, de alerta y de invitación para los paganos a que se despertaran a la realidad de Dios. Es el contexto. Claro, sigo preguntando, pero Pablo, ¿por qué lo comentaste y lo metiste en este pasaje? A esa pregunta a la que estamos contestando. ¿Por qué? Porque si Pablo lo ha escrito en este contexto, ¿a quién está escribiendo Pablo? ¿A paganos o a creyentes? ¿Verdad? Por lo tanto, ese texto tiene que ver algo también con nosotros. Estemos atentos a lo que viene a continuación. Tiene que ver mucho con nosotros también. Y esta es la revelación que encontramos en este pasaje y en este texto que estamos anunciando, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pensar en este texto y lo vamos a ver desde tres partes distintas. Primera, dice el texto, despiértate, tú que duermes. Es decir, ¿el creyente puede estar adormecido? La respuesta es clara. Podemos encontrarnos adormecidos, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Es decir, y esto es importante, no se trata de perder la salvación, eso es otro tema que también aquí se ha predicado más de una vez, no se trata de perder la salvación, sino de perder la sensibilidad a la obra del Espíritu Santo en tu vida. De eso se trata. Es un estado en el cual el alma se siente indiferente a lo que pase, que Dios me habla, que no me habla. Es una indiferencia a las cosas de Dios. Ya la santidad no nos impresiona. Ya el pecado no nos alarmamos. Pero sin embargo, la vida espiritual continúa debilitada. Sin embargo, nos encontramos en este sueño en el que decimos, todo está bien. Y se dice, todo está bien, no, que estoy muy bien, cuando realmente no lo estás. Pero este despertar no viene del hombre, jamás ha venido del hombre, siempre ha venido de Dios. Es Dios a través de Cristo quien nos despierta, es Él. Y como enseña Pablo a los romanos en el capítulo 13, versículo 11, ya es hora de levantarnos del sueño, en esta mañana. Dios nos está diciendo que si yo me encuentro adormecido, Dios nos está invitando a que despertemos. Es como un padre, porque nos ama profundamente, lo hemos dicho al principio. Dios te ama profundamente. Y si ve que sigue dormido durante mucho tiempo, se va a acercar como un buen padre, esa expresión, ¿verdad? Hijo, levántate ya. Que llevo tiempo esperándote ese encuentro contigo. Hijo, levántate ya, ¿verdad? Y Dios nos despierta a través de su palabra. Su voz, ¿verdad?, penetra en el corazón, nos confronta, nos ilumina, nos revela. Y en ese momento comenzamos a vernos a nosotros
y a ver a Él. ¿Recordáis lo que pasó en Isaías capítulo 6? Lo que le pasó al profeta Isaías. Pues de eso vamos a hablar ahora. ¿Verdad? Repito esta idea, ¿verdad? Cuando Él nos despierta y abrimos los ojos, comenzamos a ver nuestra condición. ¿Cuál es? Vemos nuestra frialdad, vemos nuestra necesidad, vemos nuestra distancia que tenemos con Dios. Pero al mismo tiempo comenzamos a ver la grandeza de su gloria. Y aquí es donde comienza todo avivamiento espiritual. ¿Dónde? En el corazón. Cuando tú vuelves a escuchar la voz de Dios de manera nítida, no audible. Audible fue lo que escuchó Pablo. Audible no, de una manera nítida, concreta y directa. Y Dios constantemente habla, siempre a través de su palabra. Siguiente diapositiva, por favor. Levántate de los muertos. Otra acción, ¿verdad?, que nos ayuda a definir este proceso. No es suficiente abrir los ojos. Dios te despierta y tú abres los ojos y ves la realidad, pero no es suficiente eso. Hay que levantarse. Por lo tanto, significa que hay una responsabilidad del creyente. Interesante afirmación, repito. Dios como Padre que te ama profundamente te despierta. Tú abres los ojos, pero tú tienes que levantarte. Dios no te va a levantar. Tú tienes que levantarte. Decir, yo quiero, Señor. Porque me ha hecho ver mi estado en el que estoy, veo dónde puedo estar, que estoy disfrutando como un niño pequeño, cuando disfruta con su padre o con su madre en un estado de una relación vital y amorosa, y los padres sabemos de qué estamos hablando. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Aquí entra la responsabilidad del creyente. Levantarse significa actuar, responder. Implica abandonar todo aquello que me está interrumpiendo en esa comunicación, porque tenemos que abandonar lo que pertenece al mundo que nos pertenece a nosotros. Abandonar el pecado tolerado, ¿sí? 1. Abandonar el pecado tolerado. Abandonar la mundanalidad aceptada. 2. Y 3. Abandonar la indiferencia cultivada. Como enseña Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no busquéis las cosas de abajo, de la tierra, porque vuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. El avivamiento verdadero se ve cuando se ve en la vida, cuando se ve en las decisiones, cuando se ve en las prioridades. Por lo tanto, no significa una transformación externa, sino una transformación visible. Perdón, quiere decir que no tiene que ver solamente con una transformación interna, sino externa, visible, de mis hechos, no solamente de mis pensamientos, sino que los demás también lo están viendo. El creyente avivado comienza, por lo tanto, a vivir de otra manera. Sus afectos cambian, sus deseos cambian, su dirección cambia. Y voy a matizar algo que me llamó mucho la atención. Sus afectos. El término afecto significa inclinación. Y como cristianos sabemos que hay una teología que nos dice que todo hombre y mujer, y también los cristianos, escuchen bien, todo hombre y mujer, y también los cristianos, tenemos inclinación a hacer el mal, no el bien. Todos tenemos la inclinación, nos desviamos del camino. Todos tenemos la inclinación, la desviación de no buscar más a Dios, porque estamos trabajando, o mejor dicho, nuestra vida siempre va en piloto automático. Y no. Dios quiere tomar el control de tu vida, pero déjale tú, que dirija tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa inclinación que tenemos al pecado, a no hacer lo que debemos, a fallar, esa inclinación es como... Pensaba en esta mañana y mirad qué ilustración me vino a la mente que supongo que nos ayudará. ¿Sabéis que un coche cuando se le pone 4 ruedas, ¿verdad?, va muy bien, cuando pasa un buen tiempo, tiene tendencia el coche a... ¿Sabéis lo que es esto? Desviarse. Tiene que volver al taller para que le hagan ¿cómo se llama? ¿Perdón? El equilibrado, gracias. ¿Veis? El coche sale muy bien, pasa un tiempo fuera y ya el coche empieza a desviarse. Tiene que volver al taller de Dios para que te equilibre. ¿Eso es lo que estamos diciendo?
volvamos al taller donde Dios nos equilibra. Y entonces esa inclinación que lo tenemos todos, creyente y no creyente, será menos propensa en tu propia vida. Menos propensa. Siguiente, por favor. Y llegamos al último. Y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Aquí está la esencia del avivamiento. El fin no es que nos despertemos. El fin no es simplemente que nos levantemos. El fin es Cristo Jesús, nuestro Señor. El avivamiento ocurre cuando Cristo vuelve a ser visto con claridad. Como declara el Evangelio en San Juan capítulo 8, versículo 12. Él es la luz del mundo, que ilumina nuestra vida de tal manera que no necesitamos vivir en sombras ni en penumbras. Cuando ilumina la mente, trayendo entendimiento. Cuando Cristo ilumina el corazón, encendiendo el amor. Cuando Cristo ilumina la vida, guiándonos a la obediencia. El problema es que muchas veces no es que no sepamos esto, que esto lo sabemos, sino que hemos dejado de ver a Cristo como antes. Nos hemos perdido en el camino. Cuando Cristo deja de ocupar el centro, el alma se enfría. Pero cuando Cristo vuelve a ser contemplado en su gloria, todo cambia. El corazón revive, la fe se fortalece y la obediencia se renueva. Siguiente, por favor. Así que, si queremos definir el avivamiento, diríamos de la siguiente manera. Es Cristo brillando nuevamente la vida del creyente. Por eso debemos de afirmar que, y lo afirmamos con toda claridad, que no hay avivamiento sin Jesucristo. Porque Él es la fuente de este avivamiento. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la fuente. Cristo es el contenido también del avivamiento, ¿verdad? Porque se revela con mayor claridad. Y por fin, Cristo es el fin de este avivamiento. Porque todo lo que hacemos es para su gloria, no para nosotros. O como dice también las Escrituras, en Corintios, capítulo 3, 18, 1 de Corintios, ¿verdad? Contemplar su hermosura para seguir siendo transformado de día en día. Por lo tanto, el avivamiento no consiste en sentir más. Esa experiencia de sentimiento, no vamos a dar mucho más detalle aquí, ¿verdad? No, el avivamiento no consiste en sentir más, sino en ver mejor a Cristo, a tu Señor. El avivamiento no consiste en hacer más para Él. No. Consiste en vivir bajo su señorío. El avivamiento no consiste en buscar algo nuevo, sino en volver a aquel que nunca ha cambiado. Y la última, por favor. ¿Cómo vamos a responder esta mañana este mensaje? En respuesta a lo que Dios te ha estado hablando, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Cuál es tu respuesta, querido oyente? ¿Cómo responder ante esta necesidad? Si he entendido en esta mañana que Dios me ha dado a entender que necesito un fortalecimiento espiritual. Vamos a hablar de 3 actos de fe. El primero, que tiene que ver con los textos que hemos leído al comenzar este acto cúltico, este servicio. El primero, la oración de Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla resplandecer. Esa es nuestra oración. Señor, aviva mi vida, que pueda resplandecer como antes, vivir ese entusiasmo, esa pasión contigo, porque lo necesito. Así que significa una dependencia absoluta de Dios. Y ahí encontramos la oración de Habacuc, ¿verdad? Debemos de rendir nuestro orgullo y aceptar que ese fuego nosotros no podemos producirlo. Solo lo produce el Espíritu Santo. Segunda idea, somos hijos amados de Él. El salmista preguntaba, ¿verdad? ¿Nos volverá a darnos vida?
Señor, ¿tú nos volverás a darnos vida? Pero si el Señor te ama profundamente. No dudes, en absoluto, no dudes de pedir a Dios que avive tu vida, porque Él lo va a hacer. No dudes, no tenga dudas. Es decir, recuperar el gozo de la salvación. ¿Recordáis a David? Salmo 31, Salmo 32. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Perdió el gozo de la salvación por lo que ya sabéis. El pecado. Recuperar el gozo de la salvación es lo que también necesitamos. Junto con creer que si necesito un fortalecimiento, Dios me lo va a conceder. Y por último, recordamos el libro de Crónicas, capítulo 2, versículos del 7 al 14, ¿verdad? Necesitamos humillarnos. Ahí está. Confesión de pecado, Señor. Humillarnos ante Él. Necesitamos humillarnos. Buscar su rostro, buscar su santidad y abandonar los caminos que me han alejado de Él. Y entonces el avivamiento viene a nuestras propias vidas, ¿verdad? Y la última, que mañana este sea nuestro clamor, queridos oyentes. Podéis ir subiendo si quieres. Este será nuestro clamor sincero, profundo y constante. Señor, Señor Jesucristo, avívanos. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.